Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Le damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de estar aquí para nuestra escuela de oración y liderazgo, que ha sido siempre de tanta bendición para cada uno de nosotros, los que estamos, verdad, en la presencia del Señor, hermanas, hermanos. Los lunes siempre ha sido un día maravilloso, ha sido un día precioso, ha sido una situación extraordinaria, que a pesar de todas las cosas podamos estar en la santa presencia del Señor. En este momento queremos orar. Hay mucho por lo cual orar, hermanos. Espero que en las casas el Señor nos ayude a todos, que nos levantemos de madrugada, que los que pueden hacerlo por las noches, que los que hemos podido sacar los días de ayuno y de oración. Recuerde que esta semana estamos en campaña de oración y ayuno a la zona número 2. Nos corresponde toda la semana estar clamando, ayunando, pues el país se ha unido, se ha dividido el país por zonas, y cada zona está haciendo sus esfuerzos, porque seguimos dependiendo de Dios para todo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos delante del Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por toda tu bondad, tu amor, tu misericordia, el privilegio extraordinario que nos concedes de estar aquí en tu santa presencia para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, para honrarte, para clamar a ti, para buscarte, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Oh Señor, tú eres quien haces con nosotros todo conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Queremos presentar nuestras vidas, Padre. Que cada uno de los que estamos en tu presencia hoy, que es nuestro día de oración, en la escuela de oración y liderazgo, Señor, donde nos reunimos alrededor, Padre Celestial, de tu altar. En este caso, consideramos que cada casa se ha convertido en un altar para ti, Padre. Cada hogar, Dios mío, alrededor, Dios mío, de la mesa, o alrededor en la sala o en el cuarto donde se encuentre cada hermana y cada hermano. Aleluya, recibamos una unción poderosa de tu Espíritu Santo para clamar, para orar, para interceder, porque te necesitamos más que nada, Señor. Te necesitamos más que el aire que respiramos. Te necesitamos más que el sol que sale por las mañanas. Te necesitamos más que el alimento para nuestro cuerpo, más que el agua, Señor, que necesita nuestra vida. Oh Señor, tú eres nuestro todo, eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia. Invocamos tu palabra, declaramos tu poder, declaramos tu gracia, declaramos tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, pon tu mano sobre cada hermana, pon tu mano sobre cada hermano, pon tu mano sobre los jóvenes, pon tu mano sobre los niños en este momento, Padre. Haya una unción para clamar, una unción para orar, una unción para interceder delante de ti, para buscar tu santa presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se rompan las cadenas, se quebranten los yugos, se vuelva pedazos todo poder de las tinieblas, Padre. Danos espíritu de oración, danos espíritu de clamor, danos espíritu de intercesión, danos búsqueda de tu santa presencia. Rompe nuestras cadenas, quebranta nuestros yugos, Padre Celestial. Obra de manera especial, obra de manera maravillosa, obra de manera extraordinaria, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, manifiesta tu bendición. Rompe cadenas, Señor del cielo. Oh Padre Celestial, úngenos para orar en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, danos tu Espíritu Santo, Padre, para orar con gemidos y lágrimas, para orar con intercesión delante de ti, Padre. Oh Señor del cielo, para orar en el Espíritu, para orar con un clamor que salga de lo profundo de nuestro ser. Oh Dios, tú conoces todas las cosas, Señor. Mira el tiempo que llevamos ya 2 meses, Señor, sin reunirnos en la casa de oración, sino solamente desde nuestros hogares.
Tú sabes cómo se encuentra cada hermana y cada hermano. Sabes cómo se encuentra cada persona, Señor. Tú sabes la necesidad de cada vida. En el nombre de Jesucristo, Padre. Oh, llega hasta cada hogar, llega hasta cada sala, llega hasta cada sitio donde se encuentran tus hermanos, en cada cuarto. A través, Dios mío, de esa transmisión, tu Espíritu Santo, Padre, llegue ahora y toque las vidas. Toque con el poder tuyo, Padre Santo. Toque ahora a las personas. Toque los hermanos. Toque las hermanas, Padre. Oh, Dios mío, cada casa se convierta en un templo de adoración, en una casa de oración. Cada lugar, Señor, cada hogar, Padre. Oh, en las mañanas cuando nos levantemos, danos la unción de tu Espíritu Santo para orar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Danos, Señor, gemidos y lágrimas. Danos oración en el Espíritu con nuevas lenguas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Nada ni nadie puede impedir a tu iglesia buscarte. Nada ni nadie puede impedir a tu iglesia el fuego, el poder de tu Espíritu Santo. Rompemos las cadenas en el nombre de Jesús. Rompemos los yugos en el nombre de Jesús. Por la palabra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Que se rompa todo obstáculo, toda oposición, Padre. Y nuestra naturaleza humana se doblegue delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que cada cosa, Señor, que se haga para la gloria de tu nombre. Que cada vez, Señor, que se transmite un culto, tu pueblo ahí donde está, Dios mío, reciba el poder. Mira que nos hace falta venir a tu casa, Padre, pero sin embargo, por tu Espíritu Santo, transpórtanos en el Espíritu a tu presencia, Padre. Cada día, Dios mío, al estar en la casa, las hermanas al hacer el oficio, los hermanos al desempeñar los trabajos, los niños, los jóvenes, Padre, al hacer, Dios mío, sus tareas, al estar en el hogar, Padre, hay ambiente de bendición, hay ambiente de gloria en cada casa, hay ambiente de oración en cada lugar. En el nombre de Jesucristo, conforme a tu palabra, Padre, lo declaramos ahora, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, Señor, aleluya. Muchas gracias. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Cantemos al Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón
eres tú. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno. Podemos siempre cantar, podemos siempre adorar, podemos siempre bendecir a nuestro Dios por sus misericordias, por sus verdades. Hermanos, hoy en nuestra escuela de oración y liderazgo queremos pedir al Señor en verdad que nos ayude a mantener ese espíritu de clamor, ese espíritu de oración, lo que cada uno de nosotros realmente necesita. La comunión con Dios se alarga estos días, ya 2 meses no hemos podido volver a reunirnos en la casa de oración por las razones que todos sabemos, pero creemos en el Señor, creemos a su palabra, creemos en su bendición, creemos que el Señor está a cargo, y cada uno de nosotros, donde quiera que esté, en su casa, en el lugar donde Dios le permita a cada cual, hermanos, recuerde de que hay que fortalecer nuestros lazos, nuestra comunión con el Señor, mantenernos vivos para la gloria de Dios. Seguimos siendo miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como iglesia local. Los hermanos que son miembros de la Iglesia de la Concordia, pues seguimos siendo miembros de la Iglesia de la Concordia. No hemos podido saludarlos, no podemos ir a visitarlos. Algunas veces, algunos tal vez una llamada, un mensaje por las redes sociales. Pero hermano, tenga fe. Vamos adelante en el Señor y vamos a terminar nuestra jornada en las manos del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Eclesiastés en el capítulo 7. Para hoy tenemos el tema: Dios está en el balance de la vida. Dios está en el balance de la vida. Queremos mirarlo desde el punto de vista de cualquier creyente, pero también del liderazgo, como el Señor nos ayude. Leamos y luego entramos en materia. Dice aquí, capítulo 7 de Eclesiastés, verso 14, o verso 13 mejor, hasta el 18, dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Hay justo que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días.
No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquellos no apartes tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Aleluya. Dios está en el balance de la vida. Y esto aplicado a nuestras vidas, a la iglesia y entre todos a los hermanos que queremos, porque siempre lo queremos mirar desde el punto de vista del liderazgo los días lunes. Y recuerde que usted y yo ejercemos liderazgo a muchos niveles que a veces no lo recordamos. Por ejemplo, en la casa, el hombre es cabeza de la mujer, pero cuando el esposo no está, de todas maneras esa esposa, dice la mujer sabia, edifica su casa. Usted es líder probablemente en su trabajo cuando tiene empleados a su cargo. Es líder en la escuela cuando los profesores, profesoras le dicen que dirija un grupo. En fin, el liderazgo se ejerce a muchísimos niveles en esta vida y queremos mirar hoy desde el punto de vista de la palabra de Dios y desde el punto de vista cristiano y del punto de vista del liderazgo dentro de la obra de Dios, lo que esto quiere decir para nosotros. Los seres humanos por lo general tenemos unas ideas ya organizadas, preconcebidas. Nosotros tenemos una forma de ver la vida y sacar cuentas y siempre nos imaginamos cómo deberían ser las cosas. Y nos hemos llevado sorpresas grandes, que no todo lo que nosotros nos imaginamos realmente es así. Sufrimos sorpresas. Por ejemplo, cuando un cantante que está en una grabación que no hemos visto su cara, si canta con voz gruesa, con una voz de bajo, nos podríamos imaginar a un hombre mayor, un señor grueso, y a veces es todavía una persona relativamente joven y muy delgado. Cuando nos imaginamos la voz de un tenor y que canta con una voz dulce y limpia, nos imaginamos a una persona delgada, no tan alta, no tan baja, más o menos blancos, con unos ojos tal vez claros. Y cuando vamos a ver, podría ser a veces todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Tenemos ideas, a veces escuchamos la voz de un locutor por la radio, nos imaginamos a un señor así, porque esa voz también es así, gruesa. Y cuando vamos a ver, a veces no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero realmente eso es para dar un ejemplo de lo que a nosotros en muchas áreas nos pasa. En la vida nos pasa igual. Nosotros llegamos a tener como unas ideas preconcebidas acerca de lo que es la vida cuando Dios está ahí. Y a veces hasta hemos cometido el error de predicar y de anunciar y de decir que cuando Dios está en algo, todo le va a salir sobre ruedas, que no habrá ninguna cosa. Incluso los que quieren orar para saber la voluntad de Dios, Dios mío, permite que si es tu voluntad, que todo salga a pedir de boca, que nada sea un estorbo. Y resulta que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque la palabra de Dios nos enseña cosas demasiadas. Dice aquí, por ejemplo, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? A veces nosotros creemos que las cosas que no nos gustan y que de nuestra forma de ver están torcidas o están saliendo mal, que no funcionan, casi siempre nos imaginamos que es únicamente obra del diablo o que es obra de una persona que no tiene nada que ver con Dios y con la salvación. Pero resulta que Dios hace cosas
que no están de acuerdo con lo que yo tengo en mi cabeza, con mis planes. Y Dios también está ahí. Por eso le hemos puesto en esta noche a esta meditación, estudio de la palabra, Dios está en el balance de la vida. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, ve a Egipto, he querido librar a mi pueblo y te he llamado a ti, te he escogido a ti para que tú vayas. Él sale y va para Egipto. La sorpresa grande, cuando él llega, Dios le dice, yo voy a hacer estos milagros. La sorpresa llega y él comienza a decirle a Faraón lo que tiene que hacer. La palabra de Dios dice que Faraón, en vez de librar al pueblo, puso al pueblo en una apretura peor que la que tenían antes de la llegada de Moisés. Y Moisés se siente mal y va a orar delante de Dios. Dios mío, ¿por qué has hecho esto? Desde que llegué aquí, este pueblo le va peor. Dios le dice, no te preocupes, que eso es parte de un plan, porque yo estaré contra Faraón y contra sus siervos los egipcios para sacarlos a ustedes en su debido tiempo. Pero a lo que me refiero es, uno no cree, pero cuando va a la palabra de Dios encuentra que Dios permite que las cosas malas también lleguen a madurar, a dar un punto. Es asombroso, uno diría, pero ¿para qué? Dios es soberano. Y en el caso de Faraón, Dios permite que su asedio, su opresión y la forma como él maltrataba al pueblo de Israel, con la llegada de Moisés, en vez de rebajar, de sentir un alivio, Dios permite que eso suba de punto para llevarlo a una maduración, a cuando ya hay que hacer un remedio definitivo. Son las cosas que Dios hace. Por eso dice aquí, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y ahí yo quisiera quedarme un ratito ahí, porque es interesante, y al hablar de liderazgo nosotros tenemos que entender esto. Cuando hay cosas que nosotros consideramos torcidas, por lo general no queremos aceptar que Dios pueda estar ahí. Pero aquí dice, mira la obra de Dios, y especifica, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Dios también tuerce cosas cuando él necesita llevar a cabo su propósito. Y esto no quiere decir que él no sea Dios. Lo que pasa es que nosotros miramos un pedacito del panorama. Dios tiene todo el rompecabezas delante de sí, y él sabe hasta dónde tienen que llegar las cosas. O como por ejemplo ahora, hay hermanos que sentimos esto es demasiado largo. Sí, ya tenemos 2 meses en cuarentena, señores. Yo no le llamaría cuarentena, porque cuarentena tiene que ver con 40, ya nos pasamos de 40 hace tiempo. Yo le llamaría a esto un confinamiento, que es de la otra forma como se le ha llamado, un confinamiento. ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia tiene que esperar tanto para poder volver a reunirse? Dios sabe lo que está haciendo, y hay gente que puede haber reprendido al diablo de 1000 maneras, pero dejan de lado la palabra de Dios que dice, él también tuerce cosas. Yo veo aquí que Dios tiene en su plan, en su proyecto, cosas determinadas, y que él, si tiene que torcer algo para que sus proyectos funcionen, él va a torcer lo que necesite torcer. Dios va a torcer. No se le olvide que los discípulos tuvieron las mismas luchas, los apóstoles tuvieron las mismas luchas. Por ejemplo, la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo estaba a la orilla del mar orando,
y los discípulos se fueron en unas barcas atravesando el mar de Galilea y era de noche, dice que una gran tempestad, un viento terrible azotaba la barca, las olas se levantaban de tal manera que parecía que ya no tenían remedio, y la escritura dice, viéndolos remar con gran fatiga, el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron, no dijeron, ahí viene el Señor. Ellos gritaron, un fantasma, un fantasma. Me llama la atención la respuesta del Señor Jesucristo frente a los gritos de los discípulos, porque ellos eran tan creyentes como usted y como yo, eran tan miembros del cuerpo de Cristo como usted y como yo, y muchas veces a nosotros nos pasa igual, y cuando estamos espantando los fantasmas, a veces se nos hace difícil oír la voz. El Señor Jesucristo le respondió y dijo, no, no es ningún fantasma, soy yo. Asombroso. Sí eres tú. Y Pedro, que estaba tan aterrado, si eres tú, Señor, o sea, yo necesito que me confirmes, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, que yo también haga lo mismo. O sea, a veces la sola voz del Señor, a veces, y no es porque el Señor no tenga una voz suficientemente clara como para que nosotros podamos entenderle, es que lo que ya está presupuestado en nuestra mente, en nuestra cabeza, acerca de la forma de Dios, de cómo es la única manera que Dios puede obrar, nos impide que reconozcamos que el Señor está aún en las cosas que a mí me parecen torcidas, en las cosas que a mí me asustan. ¿A quién se le ocurriría en medio de una tempestad, con unas olas que cubren la barca, con un viento terrible, y que el Señor Jesucristo venga en medio de la tempestad caminando sobre las aguas? Y uno esperaría, ¿no? Pues el Señor vendrá con esa aureola, con ese resplandor de luz, y entonces en medio de toda la oscuridad de la tormenta, entonces yo puedo ver al Señor ahí. Pero la Escritura dice que no. Los discípulos veían como la figura de alguien, no vieron ninguna luz. El Señor no venía resplandeciente en ese momento. Él tiene que aclararles con su voz, y ellos ni siquiera oyendo la voz creyeron que era Él, y por eso Pedro le dice, si eres tú, o sea, yo dudo, pero si eres tú, manda que vaya yo también a ti caminando sobre las aguas. Eso nos muestra a nosotros cómo nuestra naturaleza humana nos mueve, y cómo es difícil para nosotros, hermanos, aceptar que Dios está en medio de las cosas que a mí no me gustan, que Dios está cuando las cosas parecen totalmente torcidas. Dicha en otras palabras, cuando las cosas parecen totalmente contrarias a lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Cuando venden a José para Egipto, ¿quién creería que ahí estaba Dios? Los hermanos lo odian, los hermanos lo quieren matar, en fin, deciden no matarlo, mejor lo venden, se vuelve un esclavo. ¿Quién creería que ahí estaba Dios? Sin embargo, cuando ya termina toda la parte sufrida y José llega a ser el segundo en Egipto, y cuando ya sus hermanos vienen y ya se encuentran con él, y él se da a conocer a sus hermanos, él les dice a sus hermanos, no les pese haberme vendido para Egipto, no les pese haber hecho lo que hicieron conmigo, no fueron ustedes, dice él, fue Dios que me envió delante de ustedes. Hermanos, sí, eso está muy lindo, pero ¿cuánto demoró José en entender que era Dios el que estaba en el asunto? ¿Y cuánto demora usted y cuánto demoro yo en reconocer realmente dónde es que está Dios cuando a mí todas las cosas me parecen torcidas? Dejemos de andar siempre sacando nuestras cuentas, y para poder ejercer el liderazgo y
poder ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, debemos aprender a poner a un lado nuestras cuentas. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que decirle al Señor: Señor, yo sé que en muchas cosas donde yo no creía que tú estás. Muéstrame exactamente qué es lo que tú quieres que yo aprenda de todo esto. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Usted dirá: pastor, eso ya lo había hablado. Sí, Señor, ya lo había hablado y necesito volverlo a hablar. Y yo pienso que con hoy tampoco bastaría. Algunos de nosotros creemos que cuando ya oí una parte de la escritura, no, al pastor se le olvidó que ya había hablado de eso. No, ni al pastor se le olvidó, ni a Dios se le ha olvidado. Es que hay ciertas verdades de la escritura que como teoría puede ser que ya las hayamos oído, pero como realidad se hace difícil que entren a nuestro corazón y que estas verdades de Dios se establezcan ahí y que podamos verlo, no en el momento de la predicación, podamos verlo en la vida, en las circunstancias, cuando las cosas están al frente mío. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo, oiga esto, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Hermanos, a nosotros nos parece que cuando viene la adversidad solo es el diablo que está ahí. Pero Dios dice aquí, Él hizo lo uno como lo otro. O sea, Dios ha hecho el balance de la vida. Dios ha hecho las cosas que a nosotros nos parecen bonitas, buenas. En el día del bien, goza del bien, dice la palabra. En el día del bien, goza del bien. Disfrútelo. Cuando tiene suficiente, disfrútelo. Cuando hay más vestidos de los que alguna vez soñó, disfrútelos. Cuando ha podido venir a la casa de Dios, disfrútelo. Cuando la gente lo está tratando bien, disfrútelo. Cuando las familias se entienden, disfrútelo. Cuando los líderes, ya sea a nivel de iglesia local o a nivel del área que usted quiera, a nivel ya del ministerio cristiano, a nivel de directivos, etcétera, lo tratan bien, disfrútelo. Dice aquí, en el día del bien, goza del bien, disfrútelo. Si sus hijos le han mostrado una muestra de aprecio, de amor, de cariño, disfrútelo. Si los hermanos de la iglesia le han dicho palabras buenas, le han dado un abrazo, le han dicho que usted vale muchísimo, disfrútelo. Si como pastor, en este caso para nosotros los pastores, hemos tenido la aceptación de las personas, y si al momento la gente todavía piensa bien de nosotros, y si al momento todavía las personas consideran que como pastor tal vez no sea el mejor, pero que usted de todas maneras es un pastor sincero, un pastor confiable, disfrútelo, no pasa nada. Pero no se le olvide que llegará un momento de adversidad y Dios dice, en el día de la adversidad, piense. Cuando dice considere, lo que está diciendo es, aquí dice, en el día del bien gozo del bien, y en el día de la adversidad, considere, o sea, piense. ¿Y qué es lo que hay que considerar? Dios dice lo uno como lo otro. Piense. Ahora ya no le están diciendo palabras de aprobación. Tranquilo, piense. ¿Piense en qué? Piense en lo que Dios dice en su palabra y no se deje llevar por lo que las emociones le dicen. Porque a veces cuando todo está bien, cuando nos muestran las cosas que a nosotros nos gusta, decimos qué dicha,
Te agradezco, Dios, por haberme escogido. Te agradezco, Señor, por el llamado. Te agradezco, Dios, por las cosas buenas que haces por mí. Oh, nos vamos en halagos, en elogios, lágrimas de agradecimiento. Y cuando las personas nos muestran desaprobación, Dios mío, yo creo que tú no me llamaste a esto. Yo creo que la gente es mala, como dice tu palabra. Por eso yo no confío en nadie. No confiéis en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Maldito el hombre que confía en el hombre. Comenzamos a hablarle a Dios con amargura. Demostramos nuestra amargura hacia los demás por las cosas que ellos están haciendo, que son adversas a nosotros. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en que Dios ya lo había dicho antes. Dios había dicho ya, cuando llegue la adversidad, piénselo, considere, o sea, quédese quieto, quédese tranquilo, no es hora de amargarse. Eso es el liderazgo, señores. Sin importar qué tipo de liderazgo desempeñamos, hay un balance en la vida. Todo no será aprobación, todo no será muestras de cariño, todo no será situaciones donde las personas nos hacen sentir bien. Ahora, todo tampoco será adversidad, todo tampoco será desaprobación, todo tampoco serán acusaciones. Hay un balance en la vida, habrá tanto de lo uno como de lo otro. Y la razón es porque Dios quiere que haya un balance. Porque cuando solo nos va bien y cuando no tenemos que llorar y cuando no tenemos que sufrir, nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de la necesidad que tenemos de buscar a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Y se nos olvida que somos frágiles. Se nos olvida, la palabra del Señor lo dice, se nos olvida que nosotros somos polvo, que estamos hechos de barro, de polvo de la tierra, que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo y pereció y pasó el viento por ella, se cae, su lugar no la conocerá más. Se le olvida. Y es Dios el que tiene que recordarnos. Es Dios el que tiene que recordarnos. Es Él el que tiene que decirnos, acuérdate que tú eres polvo de la tierra. Porque la Escritura dice que a Él no se le olvida. Dice, Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que el hombre como la hierba son sus días. A nosotros se nos olvida y Él sí lo mantiene claro. Y como a nosotros se nos olvida, Dios permite que haya un balance para que siempre recordemos. Siempre recordemos. El hecho de que Dios nos dé privilegios no es que nosotros tenemos que olvidarnos que somos imperfectos. Cuando disfrutamos de demasiados privilegios, nos parece que nosotros nos merecemos todo lo que estamos disfrutando. Y cuando nos lo quitan, ya sea Dios, la vida o las circunstancias, las personas, nosotros nos amargamos y nos vamos lance en ristre contra todo mundo y contra todas las cosas y queremos obligar a la gente a que mantengamos la posición que antes teníamos. Dios dice no, debe haber un balance. Los privilegios que usted y yo disfrutamos, no los disfrutamos como nosotros creemos porque yo me los he ganado, porque yo tengo los méritos. Ha sido producto de la misericordia divina. No hay ninguna otra razón. Producto de la misericordia divina. Nada ni nadie podrá hacer el trabajo tan bien para que nosotros caigamos en cuenta como lo hace el Señor. Por eso dice, en el día del bien disfrútelo. Y en el día de la adversidad, piense, dice el Señor. Ahora, mire lo que dice aquí del verso 15 al 18, porque esto ya lo hemos visto, pero nosotros tenemos que hablar de esto una y mil veces. Todo esto he visto en los días de mi vanidad,
hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su mal o su maldad alarga sus días. Ahora también dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Sabe lo que Dios está queriendo decirnos aquí, hermano? Dios nos está hablando de que nosotros no somos lo que somos, ni recibimos lo que recibimos de bueno por nosotros mismos, sino porque Dios tiene misericordia. Y no hay que nosotros pensar que cuando hacemos las cosas bien que no nos puede alcanzar el mal. Hay gente que piensa así. Los amigos de Job lo acusaron por eso, porque ellos pensaban que si él estaba bien con Dios, nunca lo alcanzaría el mal. Y cuando vieron que había cosas que ellos consideraban el mal que alcanzó a su amigo, lo pusieron por el piso, hablaron de él, despotricaron, dijeron todo lo que se les ocurrió, lo acusaron de adúltero, lo acusaron de ladrón, lo acusaron de todas las cosas, lo compararon con el estiércol. Pero al final de cuentas tuvieron que ir para que Job orara por ellos. Por eso dice aquí, hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Dios le permite a cada uno un cuartico de hora. Por eso en lo que sigue dice, no seas justo demasiado, ni seas sabio con exceso. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí? Es que nosotros, hermanos, estamos acostumbrados que cuando nos sentimos bien, somos inflexibles, sobre todo en el liderazgo. Cuando nos sentimos bien, somos inflexibles con los demás, cuando nos sentimos bien. Como dice aquí, justos en demasía y sabios con exceso. O sea, juzgamos desde los personajes bíblicos en adelante. Si predicamos de Enoc y nos damos cuenta de sus fallas, hablamos de Enoc en la predicación. Si hablamos de Elías y de pronto mencionamos su depresión, ay, pobre Elías, que caiga en nuestras manos porque no podía ser ese hombre así, así, así. Cuando hablamos de cada uno de los hermanos que están en personajes bíblicos, Pedro cuando se equivocó y cuando Pablo lo tuvo que reprender porque él no hallaba qué hacer por causa de los judíos y parecía que las cosas no estaban bien. ¿Cómo hablamos de Pedro, Padre Celestial? Tomás, para muchos de nosotros sigue siendo el mismo incrédulo que decimos allá, yo no creeré hasta que no meta mi dedo allá. Y así con cada uno de los personajes bíblicos. Con Lot, Padre, ayúdanos, Dios mío. De Lot decimos todo lo malo que fue, etcétera. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que Dios dice cosas diferentes. Que no nos gusta leer y que no mencionamos es otra cosa, pero Dios lo dice en su palabra. Dios dice, por ejemplo, de Lot, dice, el justo Lot, que vivía abrumado en su corazón por la maldad de la gente donde él vivía. Puede ser que tenía sus equivocaciones, pero la pregunta es, ¿y si usted y yo nos vamos a medir, somos acaso muy diferentes? Allá está Lot en la historia. Aquí estamos usted y yo en nuestro presente. ¿Somos muy diferentes a Lot? ¿Hemos actuado mejor que Lot?
Pregunta, ¿hemos actuado mejor que Lot? ¿Somos más justos que Lot? ¿Tenemos mejor forma que Lot? Todos nosotros tenemos el derecho a hablar lo que queramos, pero la vida real nos enseña a nosotros que esto no se trata de discursos, es la vida. Y en la realidad nosotros no somos mejores que aquellos grandes personajes que están en la Escritura a los cuales nosotros juzgamos. No, no somos mejores. Muchos de nosotros en nuestra vida tenemos las mismas circunstancias. El Señor sigue diciéndonos cosas de las cuales nosotros tenemos que pedir perdón continuamente, pero juzgamos a los demás inflexiblemente. Y estoy hablando de los personajes bíblicos para no hablar de los personajes que nos rodean a nosotros en la vida que ahora nos toca vivir. Aquí dice, no sea justo demasiado, no sea sabio con exceso, porque siempre tengo que hacer valer que lo único que vale es mi concepto. Aquí la Biblia dice, hablando el Señor, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Sabe por qué? Le voy a decir qué es lo que Dios quiere decir. Cuando uno es justo hasta la saciedad, me refiero, cuando uno es inflexible en su medida de justicia y nunca le perdona a nadie absolutamente nada, llegará un día que se le cumple la palabra que dice, porque con la vara con que mides, te volverán a medir, dice el Señor. Con la vara con que mides, te volverán a medir. ¿Por qué a veces nosotros, después de juzgar a los demás y de hacer y de clamar contra los demás y de exigir el día entonces que nos toca a nosotros, que son los demás los que vienen contra nosotros y son los demás los que vienen y nos ponen su propia vara para medirnos a nosotros y también se vuelven inflexibles contra nosotros? Porque allí sí queremos que se acabe el mundo, porque ahí sí queremos que todo quede en suspenso, sencillamente porque yo soy el afectado. Por eso es que Dios dice aquí, no sea inflexible. Sí, la palabra de Dios dice, el que sea santo, santifíquese más, sí, pero está hablando de la relación suya y mía con Dios. Pero nosotros aplicamos esto con los demás. Nosotros nos convertimos en aquellos que no le perdonamos absolutamente a nadie nada, y luego sigue sonando la oración, la primera oración que el Señor nos enseñó a hacer. Estoy hablando del Señor Jesucristo cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y nos enseña todo, y al final de la oración nos dice, y perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Y luego el Señor Jesucristo dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las de ustedes. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos mirando es, Dios está en el balance de la vida. Cuando la vida se torna difícil y cuando hay personas a nuestro alrededor, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y pensar que el Señor es el juez de toda la tierra, el dueño de todas las cosas, quien hace todo de acuerdo a su santa voluntad, y que llegará un día cuando todos, dice la palabra, y eso lo dice en el libro de Romanos, ¿tú por qué juzgas al criado ajeno?, dice. Porque él también tiene un Señor, y para su Señor cae o está en pie. Y luego dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, más que su medida y que mi medida está el Señor, que Él es el verdadero Dios, justo de toda justicia, recto de toda rectitud, y quien en el día que nos llame a su presencia, como lo dijo el Señor a través del apóstol a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación.
Hay que entender que nosotros tenemos un Señor y que nosotros por la gracia de Dios estamos aquí, y no estoy diciendo, no me malinterprete, no estoy diciendo callémonos delante del mal y no hablemos del pecado. No estoy diciendo complázcase con el que haga el pecado. No. Estoy diciendo hable lo que tiene que hablar de la palabra de Dios. Pero es que nosotros hemos llegado a un punto donde nosotros no solamente hablamos la palabra, ponemos los nombres sobre el tapete de las personas que consideramos que son los violadores de esa palabra, y nosotros mismos nos convertimos en el juez. El Señor dijo, yo no los juzgo, le dijo el Señor a los fariseos. La palabra que yo hablo, ella les juzgará en ese día. Entonces basta, hermanos, con saber que Dios es fiel, es justo, es recto, es santo, y que usted y yo queremos serlo. Prediquemos, hablemos, enseñemos, pero no sea sabio con exceso, no sea inflexible en su justicia, porque un día le va a pasar la cuenta de cobro. Dice, habrás de destruirte, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrá de morir antes de tu tiempo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando ya dice lo otro, entonces aquí vuelve, nos está poniéndonos en la balanza, está diciendo, mire, no malinterprete, dice, no hagas mucho mal, no seas insensato, o sea, no se haga el que no sabe, o no se haga el que no conoce, o ahora no salga diciendo que como el pastor fulano predicó tal palabra que entonces ahora yo puedo. No, dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué habrá de morir antes de su tiempo? Aquí lo que el Señor nos está diciendo es, guarde su balance, viva para Dios. Yo también debo vivir para Dios, debo guardar mi balance, y cuando llegue el día que se termine esta jornada, iremos a la presencia de nuestro Dios, tanto los unos como los otros. Y Dios, que es fiel, Dios que es grande, Dios que es bueno, nos perdonará en la medida que nosotros hayamos entendido su palabra y la hayamos practicado. Yo aspiro a que cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, porque estamos hablando de liderazgo, entendamos que estamos para terminar esta jornada. Dios nos habla de todas estas cosas no para amargarnos el rato. Me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a usted, lo está diciendo a todo el que quiera oírlo. Habrá un momento, habrá un tiempo cuando Dios mismo tomará en sus manos todas las cosas y organizará todo y pondrá todo en orden, pero Él nos va a ayudar para terminar nuestra jornada y para hacer lo que nos corresponde para la gloria de su nombre. Espero, mis amados, que esta palabra que el Señor nos ha dado en esta noche, que no es la primera vez, la hemos repetido, el Señor nos ayude, la podamos poner en práctica. Examinemos nuestro corazón y sepamos que Dios está en el balance de la vida, que no es como yo pienso, es como Dios dice. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta preciosa hora, por tu palabra. Esta ha sido, Señor, una bendición, una experiencia importante de escuchar tu palabra en la escuela de oración y liderazgo. Queremos crecer y hacer tu voluntad y vivir para ti y ejercer lo poco que tú nos has permitido y que tal vez nos permitas ejercerlo con libertad, con sinceridad, mirando a tu palabra, sirviéndote a ti, haciendo las cosas como tú, oh Dios mío, esperas que las hagamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompe cadenas,
quebranta yugos, desbarata, Dios mío, toda obra del diablo y usa tu palabra para edificarme a mí, para edificar a tu pueblo, a todos los que hoy estemos frente a tu palabra, podamos crecer, podamos buscarte, podamos agradarte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, con acción de gracia lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ha sido una bendición estar en esta escuela de oración y liderazgo en este día. Si el Señor no ha venido por su pueblo, esperamos encontrarnos aquí para nuestro próximo culto el día miércoles con ayuda de Dios. Dios los guarde a todos.